Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre y como en cada ocasión que tengo la oportunidad, saludamos con un respetable beso a sus mercedes. Bienvenidos a la segunda temporada de tu podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación, pues nunca se sabe. Cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Mis queridos podescuchas, viendo que el episodio de la semana pasada les gustó mucho a muchos de ustedes, les tenemos otro episodio especial, en el que no hablaremos de una batalla en especial o de un personaje que consideren importante. Aquí hablaremos de curiosidades, episodios poco conocidos y algunos pasajes de la historia que ni siquiera los propios mexicanos conocemos. Acerca de la llamada conquista de Tenochtitlán, o la conquista de México. Aunque en ese momento pues no había ningún México, pero que en estos tiempos pues un poquito políticamente más correctos, le estamos llamando la resistencia indígena. Así que llámela como usted quiera, resistencia indígena, conquista de Tenochtitlán, conquista de México, aunque no hubiera un México, pero el día de hoy vamos a hablar de esos episodios chuscos, curiosos, raros, pero sobre todo muy interesantes. Y sin más, nos lanzamos a la acción, que esto es Crónicas de Guerra. Bernal Díaz del Castillo escribió su historia. Una de las curiosidades de la llamada conquista se refiere a Bernal Díaz del Castillo, antiguo soldado, descubridor y conquistador que acompañó a los españoles que vinieron a territorio mexicano, que bueno, todavía no era territorio mexicano. Y después de unas décadas, a los 80 años de edad, casi ciego, sordo y encorvado, según esto escribió la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Sin embargo, de acuerdo con el investigador francés Christian Duverger, autor del libro Crónica de la Eternidad, Bernal Díaz del Castillo no es el verdadero escritor, y menciona que quien en realidad estaba detrás de esta magna obra fue Hernán Cortés. ¿En qué se basa Duverger para decir esto? Bueno, el investigador francés llama sobre todo tres curiosidades para apuntar a que Hernán Cortés fue el verdadero autor de la obra. Número 1. ¿Cómo consiguió un soldado raso, sin experiencia literaria, escribir una crónica llena de citas y libros a los que no tenía acceso? Porque vamos, todos los españoles que no fueran de alta alcurnia pues no sabían leer ni escribir. Pero si ustedes no saben leer, ¿cómo van a enterarse de ellas? Número 2. Si Bernal estuvo tan cerca del conquistador español, ¿cómo es que Cortés no lo menciona en ninguna de sus cartas o crónicas? Es más, tal vez Cortés ni siquiera sabía que existía en ese momento.
Número 3. Es posible que Cortés, quien ya no podía escribir por prohibición del rey español, hubiera, por un lado, pagado al eclesiástico Francisco López de Gómara y creado un personaje ficticio y omnisciente, llamado Bernal Díaz del Castillo. O sea, sé que más o menos queda así. Hernán Cortés crea un personaje ficticio para poder escribir acerca de la conquista de México, que no era México, en la cual, en dicha obra, se tira flores a sí mismo. Pero como no es Hernán Cortés el que está escribiendo, sino Bernal Díaz del Castillo, pues se vale. ¿Quién mató a Moctezuma? Verán, existen dos vertientes. Están los que atribuyen su muerte a los mismos mexicas y están los que dicen que los verdaderos responsables fueron los españoles. En las cartas de relación de Hernán Cortés, se refiere que luego que Moctezuma salió de la fortaleza para hablar con su propia gente, le dieron una pedrada, los suyos, en la cabeza, tan grande que de ahí a 3 días murió. Mientras que el Códice Ramírez afirma que Moctezuma fue asesinado por los españoles y que estos sacaron de la terraza el cadáver para inculpar a los mexicas. Otras versiones, como la de Fray Diego de Durán, en las historias de las Indias de Nueva España, o la de Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, refieren que Moctezuma no murió por una pedrada, sino que fue muerto a puñaladas o estrangulado. Mientras tanto, el historiador británico Hugh Thomas, en su novela Moctezuma, concluye diciendo que, como saben hasta los colegiales, la muerte del dirigente mexica constituye un enigma. Los responsables creen que murió como consecuencia de la pedrada, pero algunos irresponsables creen que fue Malinche o Cortés quien regresó y lo mató. Lo cierto, señala el doctor Juan José Batalla, de la Universidad Complutense de Madrid, es que a ninguno de los bandos le convenía que Moctezuma siguiera con vida. Por ello concluye, entre todos lo mataron y él solito, pues se murió. Y esta es otra de las curiosidades de este periodo histórico antes llamado la Conquista de México. ¿Quién mató a Moctezuma? Solo Dios sabe, pero usted puede sacar sus propias conclusiones. Una perra. Otra de las curiosidades de la conquista. Así como los mexicas y los pueblos indígenas nativos de Mesoamérica mostraron inicialmente temor ante los hombres barbados que usaban armaduras, tenían cañones y algunos montaban a caballo, igual temor les causó un aliado que traían los españoles, una perra lanuda o lebrela que contrastaba con los lampiños xoloescuincles o iscuintlis. Según refiere Bernal Díaz del Castillo, que en realidad puede ser Hernán Cortés, en el capítulo 10 de su obra, en el lugar conocido como Puerto de Términos, había mucha caza de venados y conejos. Había mucha caza de venados y conejos, y matamos 10 venados, con una lebrela y muchos conejos. La perra se quedó en la zona de Términos, y cuando los españoles la volvieron a encontrar, la hallaron muy gorda, pues al parecer, a los habitantes de los pueblos originarios de Mesoamérica, ya no les espantaba aquella perra, sino más bien se habían convertido en sus amigos. El perro volvió a ser el mejor amigo del hombre, y estos, como serían los mexicanos en el futuro, pues le daban bien de comer a sus amigos. Supongo que a la perra le dieron por ahí pues uno que otro pozolito, mucho maíz y mucho amor. María Estrada, conquistadora española.
Otra de las curiosidades de la conquista de Nuevo México, que ahora se le conoce como resistencia indígena, tiene que ver con María de Estrada, una mujer sevillana, hija de un soldado, la cual se lanzó a este viaje, pero fue descubierta y a punto estuvo de ser desembarcada en el primer puerto. Gracias a que ella trabajó igual que cualquier marino y a sus extraordinarias dotes de cocinera, pudo salvar el pellejo y permanecer en la peligrosa expedición. Eloísa Lucerna, en su libro Españolas del Nuevo Mundo, la presenta como una mujer proactiva que no iba allí nada más de adorno. Estuvo en el episodio de La Noche Triste, armada de rodela y espada, y en la batalla de Otumba, a caballo y con una lanza en mano. Hugh Thomas, en su libro La Conquista de México, dice que María de Estrada llegó a la metrópoli con el resto de las tropas, e incluso contrajo matrimonio con el capitán Pedro Sánchez. Combatió en el sitio de Tenochtitlán y en todas las batallas subsecuentes. Después de la conquista, y para reconocer su valentía, el mismo Hernán Cortés le otorgó una encomienda en Tetela de Volcán, la cual administró junto a su marido, hasta que suponemos que murieron de viejos. Así que sí, esto es igualdad, cometer alguno que otro genocidio, guerra bacteriológica y demás linduras. Azufre del Popocatépetl. Otra de las curiosidades de la conquista tiene que ver con una expedición que hizo un grupo de españoles, entre quienes iban Francisco de Montano y Francisco de Mesa, los tocayitos, los cuales, al ya no tener azufre para la pólvora de los cañones, decidieron subir al volcán Popocatépetl. Verán, ambos ascendieron al volcán, pero no solo eso. Incluso Francisco de Mesa bajó al interior del cráter, ayudado por otros hombres que lo sostuvieron con unas cuerdas. Por esos servicios, según refiere el sitio de la Real Academia de la Historia en España, recibió una encomienda en Iguala, donde permaneció con su mujer Inés de Herrera hasta que murieron. La Xuicotl o lanza gigante. Después de la derrota a manos de los mexicas en el episodio antes conocido como La Noche Triste y ahora rebautizado como La Noche Victoriosa por los mexicanos, los españoles regresaron y sitiaron Tenochtitlán durante 70 días. La situación para los mexicas era tan desesperada que no tenían agua ni comida, ni podían salir. Incluso no tenían lugar para enterrar a sus propios muertos. Ante esto, Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, decidió gastar su último recurso, la Xicuatl, la serpiente de fuego, la lanza que el dios Huitzilopochtli utilizaba para derrotar diariamente a la luna y a las estrellas, según las tradiciones mexicas. Esta era una lanza de grandes proporciones y tenía poderes mágicos para exterminar a cualquier enemigo. El Códice Florentino la menciona y también se le señala en el libro La Visión de los Vencidos, donde el guerrero de nombre Opochtsin fue vestido con el ropaje de tecolote de Quetzal, insignia del rey Ahuitzotzin, padre de Cuauhtémoc, para que aniquilara y espantara a los enemigos que sitiaran su ciudad. El arma consistía en un largo dardo colocado en vara, que tenía en la punta un pedernal. Nada fuera de lo común. Pero pues ya sabemos lo que sucedió en realidad. Esa arma, pues no hacía ni madres. No lo sé, Rick, parece falso. La guerra bacteriológica. Para muchos resulta increíble que Hernán Cortés hubiera podido derrotar al poderoso imperio mexica con apenas unos soldados.
Sin embargo, a menudo se les olvida que ayudando a Hernán Cortés hubo miles de indígenas, o sea, de todos los que no eran mexicas, enemigos de Tenochtitlán, que rebasaron la cifra de 70,000 soldados. Esto se explica fácil porque los mexicas eran muy malos vecinos, eran muy opresores, hacían guerras floridas a cada rato para capturar prisioneros y ofrecerlos como sacrificio, y en resumidas cuentas, eran unos cabrones hechos y derechos. Y no hay que olvidar tampoco que uno de los factores decisivos en la victoria española fue la llamada Guerra Bacteriológica, que comenzó en 1520, durante el mismo sitio de Tenochtitlán, cuando uno de los conquistadores se sintió enfermo y se comprobó que tenía viruela. Sencillamente, estáis enfermos. Verán, los españoles poseían los anticuerpos necesarios para enfrentar aquella pandemia. No así los mexicas, y también los aliados de los españoles, como los tlaxcaltecas, que en cuestión de semanas sucumbieron. Y según algunas cifras, en unas semanas hubo 50,000 muertos, más los que se acumularon después. A partir de entonces, la vida en la Nueva España puede describirse con un solo adjetivo: apocalíptica. Hernán Cortés estuvo presente en las batallas contra la Triple Alianza. Verán, en varias ocasiones el conquistador español estuvo a punto de ser capturado por los mexicas, como fue en el caso de la batalla de Xatlilolco. En dicha ocasión, incluso fue aprehendido por los mexicas y arrastrado a un monolito, debatiéndose por su vida. Pero gracias a la oportuna intervención de Cristóbal de Olea, este pudo escapar, a una costa de la vida de este último, de su salvador. En dicha batalla fueron capturados y sacrificados más de 50 españoles, y también murieron 2,000 aliados indígenas de estos. El líder de los españoles, Hernán Cortés, sufrió diversas heridas durante la conquista de México. Una de ellas la sufrió sobre su mano izquierda, la cual inutilizó 2 de sus dedos de por vida, aunque no llegó a perderlos. Este evento se dio a cabo días antes de la Noche Triste, cuando los mexicas tenían cercados a los españoles en el palacio de Axayácatl. El inicio de estas hostilidades se dio con la masacre que encabezó Pedro de Alvarado, cuando los mexicas festejaban la veintena de Toxcatl al pie del Huey Teocalli, o Templo Mayor. Durante el sitio que sufrían los españoles, en algún punto estos decidieron atacar el Templo Mayor, o el Templo del Sol, aunque las crónicas difieren, el cual estaba fortificado. Y es precisamente en esta acción que parece que un dardo con punta de pedernal, o tal vez de un golpe de macuahuitl, inutilizó la mano izquierda de Hernandillo, por lo que en las siguientes acciones militares, este tuvo que amarrar su escudo al antebrazo. Otra herida que sufrió fue una pedrada de onda indígena un día antes de la batalla de Otumba, durante una pequeña escaramuza en un barranco cercano a la población que llevaba de nombre Atzaquemecán. Parece que a partir de esa herida Cortés sufrió desvanecimientos y durante varios días estuvo como pasmado. A eso yo le llamo contusión cerebral con fractura de cráneo compuesta y posible derrame cerebral. ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! El único cirujano disponible en el campamento era uno al cual le llamaban el Maestro Juan, y este le sacó varios huesos, seguramente del mismo cráneo fracturado. Entre los españoles existió un personaje algo siniestro que parece que llegó a tierras americanas evitando la Inquisición española. Su nombre completo era Blas Botello de Puerto Plata. Y aunque su nombre no nos dice mucho de él,
Este fue el principal instigador de que los españoles y sus aliados indígenas abandonaran Tenochtitlán la noche del 30 de junio de 1520, acción que causó la famosísima Noche Triste. Según las crónicas, este personaje era astrólogo, lector de cartas, y decían que tenía familiar o pacto con algún demonio. ¡Demuéstrame de una vez tu poder satánico! La tarde de la fecha ya mencionada, Botello visitó a Cortés, diciéndole que debían salir esa noche, si no nadie saldría vivo de Tenochtitlán, a lo cual lógicamente se le opuso Cortés, pues no tenía la más mínima intención de dejar su gran botín. Posteriormente Botello habló con los principales caudillos españoles como Alonso de Ávila, el cobarde asesino Pedro de Alvarado y muchos otros quienes ejercieron presión sobre Cortés y así lograron convencerlo del peligro inminente que estaban por sufrir si no dejaban la ciudad en ese mismo instante. Y este fue el origen de la Noche Triste. Lo más curioso del asunto es que Blas Botello murió esa misma noche, mientras trataba de huir en vano de las flechas mexicas. No puede existir crónica de la conquista de México sin la ya recurrente anécdota del llanto de Cortés sobre un ahuehuete en la población ribereña de Popotla. Verán, la realidad histórica nos dice que ese evento difícilmente sucedió. Imaginemos que Hernán Cortés, junto con los 425 sobrevivientes españoles de la Noche Triste, los cuales iban todos heridos, pues llevaban mucha prisa por alejarse de las fuerzas mexicas que les perseguían a través de la calzada México-Tlacopan, por lo que Cortés y sus fuerzas pasaron corriendo por Popotla en dirección a Tlacopan. En la plaza principal de dicha ciudad se empezaron a reunir las tropas derrotadas. Reinaba tanta confusión que la mayor parte de los curtidos españoles no sabían bien qué hacer. Hernán Cortés, que para esos momentos estaba bastante ocupado auxiliando a los rezagados, llegó al lugar para organizar los restos de su fuerza, así que no hubiera tenido tiempo para andar chillando. Alonso de Villanueva, un testigo, comentó lo siguiente en una de las crónicas españolas. Era hora que quería amanecer, y que a esta sazón, y por esta causa, el dicho don Hernando Cortés se pasó a la vanguardia a guiar la dicha gente con algunos de a caballo. Cortés decidió entonces tomar el camino hacia el norte, hacia Tepotzotlán, bordeando el lago para regresar a Tlaxcayán. Lo que sí sucedió durante esos momentos, y esto lo sabemos gracias a las diversas fuentes españolas, fue que Cortés preguntó si seguía vivo Martín López, el carpintero, a lo cual respondieron afirmativamente todos sus compañeros. Verán, ¿por qué Hernán Cortés preguntaría por si un carpintero estaría vivo? La importancia que tenía este personaje es que había construido unos bergantines en el lago de Texcoco, y Cortés tenía pensado emplear sus talentos cuando regresara triunfante para subyugar a la orgullosa Tenochtitlán, saboreándose la venganza después de haber sufrido tan dolorosa derrota. ¿Y se acuerdan del dato anterior? Pues el extremeño no podía olvidar la profecía del adivino Botello cuando le dijo que habría de volver sobre la ciudad y ser señor de ella. Generalmente pensamos que acciones militares por la conquista de Tenochtitlán solamente se llevaron a cabo en el Valle de México. Pero poblaciones como Chalco, Ixtapalapan, los alrededores de Texcoco, entre muchas otras, fueron bañadas con sangre de ambos bandos. Sin embargo, existen batallas fuera de esta área que son poco conocidas. El ejemplo que ya se ha comentado en otros textos es el de la batalla de Sultepec,
o el Cerro de las Golondrinas. Esta se desarrolló en un asentamiento Acolhua que se encontraba cerca de Calpulalpan, en la actual Tlaxcala, el cual rendía vasallaje a Texcoco o a los mexicas. Mientras los españoles se encontraban sitiados en el palacio de Axayacatl, en Tenochtitlán, una columna al mando de Juan Yuste y Francisco de Morla, que venían desde Veracruz, fue atacada por los mexicas. Y en este ataque fueron capturados cerca de 40 españoles, principalmente componentes de las fuerzas de Pánfilo de Narváez. Y así se termina otro episodio de Crónicas de Guerra. Si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como @crónicasdeguerra solo con la D, y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y si nos escuchas en Spotify, no te olvides de seguirnos, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos, puedas responder las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los episodios y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando, en especial a nuestros podescuchas en Europa, en países como España, Alemania, Suecia, Reino Unido, Italia, Serbia, Francia, Bélgica, Suiza, Rumania, Portugal, Polonia, República Checa, Países Bajos, Austria, Rusia, Hungría, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Dinamarca, Grecia y Luxemburgo. Nos estaremos viendo en el próximo episodio y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.